En una rueda de prensa clave, Noroña salió a informar sobre una serie de renuncias presentadas por ministros de la Suprema Corte, mencionando que dichas renuncias parecen haber surgido bajo comentarios significativos. Noroña explicó que estas dimisiones llegan en un momento crítico, ya que los ministros en cuestión tienen una sesión programada en la Suprema Corte donde podrían decidir el destino de la reforma al Poder Judicial. En su declaración, el político subrayó la importancia de este proceso y dejó claro que cualquier intento de influir en las decisiones de la Corte, mediante presiones o caminos incorrectos, representa una contradictoria de sus palabras contra la independencia y el equilibrio de poderes. Si quieren estar siempre al tanto de lo más reciente sobre la Cuarta Transformación, este es su canal. Aquí les traemos las noticias más importantes, análisis profundos y todo lo que necesitan saber sobre el avance de nuestro país. Con un enfoque especial en el liderazgo de Claudia Sheinbaum, quien está lista para seguir transformando a México, les aseguramos que estarán bien informados. No olviden suscribirse y darle like a nuestros videos para apoyar este proyecto. Creo que son documentos públicos, por supuesto, no son documentos privados. Y previo a la sesión que tendrá lugar mañana en la Suprema Corte de Justicia, donde ellos se han arrogado atribuciones que no tienen, y encima, yo reitero que no hay ningún artículo de la Constitución que le dé facultad al Poder Judicial a echar atrás una Constitución vigente. Eso es sin precedentes en la República, gravísimo si sucediera. Entonces mañana hay un grupo de ministros y ministras de la Corte que están a 1 milímetro de acabar en el basurero de la historia, escribiendo una de las más lamentables páginas, porque nos señalan de que estamos en una crisis constitucional generada por nosotros y está generada por ellos. No hay tal crisis, pero sería un momento muy delicado si mañana ellos decidieran invalidar la Constitución, como lo dijo la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El ministro González Alcántara y Carranca, ni ninguno de los ministros que generan el bloque que encabeza la ministra presidenta Norma Piña, pues tienen facultades para decidir qué artículo de la Constitución les gusta y qué artículo de la Constitución no les gusta. Es el colmo de la arrogancia, de la soberbia y de la irresponsabilidad. Para nosotros es irreductible nuestra posición. No nos vamos a echar atrás. Se va a elegir a las personas juzgadoras. Es irreductible. Es un mandato popular, pero para nosotros permitir que 8 personas estuviesen por encima del soberano, que es el pueblo, y de los poderes de la República, es condenar a la patria a ninguna posibilidad de transformación. ¿De qué servirían las elecciones si 8 tipos van a decidir lo que se puede y lo que no se puede hacer? Eso no es aceptable de ninguna manera, porque además no está en el marco constitucional. Si fuéramos el siglo XIX y estuviera constituido el supremo poder conservador en el marco legal, bueno, pues esas son las reglas existentes, pero esas no son. Ellos que hablan de una república de división de poderes son los que están rompiendo el equilibrio de poderes y pretenden plantear la supremacía del Poder Judicial. Eso es inaceptable. En ese marco, yo decidí compartirles, estas son las originales, tengo que traer las copias para darles copia de las renuncias de los 8 ministros que renunciaron para irse en agosto del año entrante, el último día de agosto de 2025. Ya quisiera cualquier trabajador o trabajadora renunciar con más de un año de anticipación y que le dijeran, y además te vas forrado, échele ganas, ¿no? ¿Quién fuera ministro o ministra de la Corte? Me equivoqué de profesión. Entonces, por ejemplo, el ministro Luis María Aguilar Morales no usa papel membretado y él ya se va en noviembre y renuncia. Anticipado, no tiene cuate, la verdad. Ana Margarita Ríos Farjar, ya les comenté, que es la única que renuncia a sus haberes. No, son copias, sí es original. Qué cosas. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena renuncia. Margarita Ríos Farjar se la dirige al Senado de la República. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el presidente de la mesa. Está desinformado, no sabe mi nombre. El ministro Aguilar a la mesa directiva. Juan Luis González Alcántara Carrancá
es educado, aunque su actitud sea canalla. Me la dirige. Todos les voy a dar copia. Alberto Pérez Dayán es el otro ministro que me la dirige. Tengo aquí revuelto originales con copias. La ministra Norma Lucía Piña Hernández se la dirige a la mesa directiva de la Cámara de Senadores. El ministro Javier Lainez Potisek se la dirige al presidente de la mesa directiva. Digan mi nombre, escriban mi nombre, bellacos. Jorge María Pardo Rebolledo se la dirige a la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Son las renuncias que me parece que en el marco de la decisión que van a tomar les proporcionaremos copia para que ustedes las analicen, las comenten, vean, porque son simpáticos. Renuncian porque eso dice la Constitución, porque eso favorece a sus intereses económicos de separo. Y eso no lo pretenden quitar del marco constitucional. Ese artículo sí les reencanta. Pero que se elija a los jueces y magistrados, juezas y magistradas, eso no les gusta. Y pretenden quitarlo. ¿Qué va a pasar mañana? Ni especular. Que pase lo que quieran. Nosotros no nos moveremos un milímetro de la elección de personas juzgadoras. Este país ya abrió camino, porque además, ¿por qué se van a elegir a los ministros y ministras de la Corte, a los integrantes del Tribunal de Disciplina y a los magistrados, magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al resto de las personas juzgadoras? No, que además justo es a las que no elige nadie, porque a los integrantes del Tribunal de la Sala Superior los elige el Senado, hoy, antes de que se hiciera el cambio de la Constitución. A las personas integrantes de la Suprema Corte de Justicia las elegía la Cámara de Senadores a propuesta de quien estuviera en la presidencia. Y a los únicos que no elige nadie son a jueces y juezas y magistrados y magistradas, y pretenden que eso siga igual, que entre ellos se repartan, se distribuyan, determinen. Eso se acabó. La Constitución hoy ha determinado la democratización del Poder Judicial. La democratización del Poder Judicial. Ahora bien, en el caso de la instrucción que di, de que se presentara de inmediato un recurso a la Corte para pedir el sobreseimiento de todo lo que había, porque ya hay una nueva Constitución que explicita lo que dice el artículo 61, fracción primera de la Constitución, que no procede amparos contra reformas constitucionales y que en caso de acciones de inconstitucionalidad no deben tomar como ley electoral a la Constitución. O sea, si bien es cierto que el corazón de la reforma que se hizo plantea la elección de las personas juzgadoras, no es una ley electoral. Retiré la instrucción, no vamos a presentar nada en la Corte, porque al día siguiente González Alcántara y Carrancá ya estaba diciendo que iba a pasar por sálvase a la parte, que ya había terminado la instrucción. ¿Y eso qué? Todavía no determinan. Hoy la Constitución dice que debe sobreseer todo lo que está por revisar mañana la Corte. Y nuevamente un ministro de la Corte, haciendo eco de ese bloque, dice: la Constitución somos nosotros. El poder supremo somos nosotros. Quien manda en este país somos nosotros. ¡Qué audacia de un puñado de ministros y ministras de la Corte que fueron elegidos de manera indirecta! Decir que están por encima del soberano y del Poder Ejecutivo y del Legislativo. Y del 135 constitucional que establece quién haga cambios a la Constitución. Finalmente, quiero comentarles un dato interesante. Fíjense que los números que sorprendieron sobre las declinaciones tienen que ver con desinformación, porque 227 magistrados declinaron a ir a la elección, pero a ellos les toca hasta 2027. Su declinación no procede, pueden cambiar de opinión, falta mucho para el 2027. Entonces, si ellos ven que sale bien la elección y que sí quedó gente valiosa, aún del Poder Judicial hay gente valiosa, claro, elegidos por el pueblo, pues pueden caerse todos los prejuicios que hay de que tenemos el control, de que está todo determinado. O sea, están diciendo barbaridades, la verdad. Entonces, estos 227 les contestaremos que es improcedente su declinación y que si la quieren hacer en su momento, cuando se emita la convocatoria para la elección de 2027, pues ahí será aceptada, pero que en este momento es improcedente. Yo creo que son 232 magistrados los que renuncian a la elección del año entrante. 232, hay 28 que no especifican para dar el total de 487. En el caso de
y las declinaciones de juezas y jueces, 110 son del 2027. 110 es improcedente, no es el momento. 201 son del proceso 2024-2025 y 22 no especifica. Tengo la impresión, y les voy a decir cuál es nuestra hipótesis de por qué hubo declinaciones en número tan importante. Porque dentro del Poder Judicial se les dijo que si no declinaban desde ahora, no les íbamos a pagar su retiro conforme al ingreso que tienen en este momento. Y eso es falso. Se les va a respetar el retiro en base al salario que hoy tienen. Porque además no hay ninguna renuncia. Confunden declinación con renuncia. Porque hay quien al declinar está presentando su renuncia a partir del último día de agosto de 2025, cuando se hará la elección. Y ellos creen que la declinación es renuncia. Son dos cosas diferentes. Es la declinación a participar, que ese es un derecho electoral que ellos pueden ejercer o no, y la renuncia, que pueden también, por cierto, presentarla o no, porque si no se presentan a la elección quedan separados una vez que se elija a la nueva persona juzgadora. Pero se les respetará. Inclusive a los que no presentaron declinación y que no ganen la elección, se les respetará su retiro con fundamento en el salario que tienen el día de hoy. O sea, de este año, pues. Porque no les escapa a ustedes, creo, pero si no se los digo, que el Consejo de la Judicatura está disminuyendo los salarios de las personas juzgadoras. Dicen que para respetar la Constitución, yo digo que lo hacen para enchilar más a los integrantes del Poder Judicial. Están actuando de manera irresponsable y provocadora. Nunca han atendido esto y ahora sí lo atienden. Singular. Pues esto es lo que quería comentarles. Me pareció importante los datos, me parecía importante comentar el por qué decidimos dar a conocer las renuncias, que son documentos públicos. Insisto, de hecho dos, no sé si más, dos de ellos lo hicieron público. No se está violentando ninguna privacidad, son documentos que podrían. Yo pensé que iban a ser documentos históricos, yo creo que ya no lo serán. Yo creo que ya no lo serán porque su temeridad del día de mañana los hace insustanciales, desde mi punto de vista, estos documentos. Reitero, porque se atienen a lo que dice la Constitución, pero a la vez amenazan con mañana despedazarla. Entonces, son simpáticos. Bueno, estamos tranquilísimos, tranquilísimos. El movimiento es muy poderoso porque tiene el apoyo del pueblo y vamos a salir bien. Vamos a elegir a las personas juzgadoras, de eso que a nadie le quede la menor duda. Estamos a sus órdenes para las preguntas que hubiese. No la he leído. De que nada puede detener un proceso electoral. Es un criterio que ha permanecido por décadas, porque sería terrible que alguien otorgara un amparo para detener un proceso electoral. Imagínate la elección de presidente de la República, el Congreso, la crisis en la que entraría. O sea, un proceso electoral no lo debe detener nadie. Los tiempos es un poco como lo de materia hacendaria, que tú no, pues, por más que te ampare la justicia, tienes que pagar los impuestos. Y después resulta que era incorrecto, te regresan los recursos. Pero sería muy, muy fácil parar temas que no deben detenerse, como es el pago de impuestos o un proceso electoral. Es un criterio que ha dominado los procesos electorales, no hay sorpresa. Yo lo comenté aquí, que no había nada que pudiera detener el proceso electoral. Es más, aún que mañana determinaran aprobar el proyecto presentado por González Alcántara y Carrancá, no detendrían el proceso electoral, porque el mismo proceso plantea que se elijan ministros, ministras, integrantes del Tribunal Superior y Sala Superior del Tribunal Electoral. Reitero, no nos vamos a quedar ahí. Nosotros vamos a hacer posible que se elijan todas las personas juzgadoras por primera vez en el mundo. Se hará en México. Gracias, Esteban Durán, Vanguardia Veracruz. Hoy en la mañana a la presidenta le preguntaron sobre si iba esta elección el próximo año. Le insistieron bastante hasta que dijo que sí iba. Sí. Primero dijo que se iba a esperar a qué es lo que decidía en la Suprema Corte. Quiere decir esto que aunque ellos avalen el proyecto del ministro de todas maneras va. Entonces, ¿de qué serviría esperar a que decidieran en la Suprema Corte? No estamos esperando. ¿Quién está esperando? Porque por lo que dijo la presidenta. No estamos esperando. O sea, a ver, no estamos esperando.
Cuando dice hay que esperar, está diciendo bueno, pues vamos a ver qué deciden. Pero no estamos esperando nada, el proceso sigue su curso. Hoy se emiten las convocatorias de los 3 poderes de la República, del Ejecutivo, del Legislativo y Judicial, para la inscripción de personas que aspiren a alguna responsabilidad dentro de los diferentes ámbitos de las personas juzgadoras. No estamos esperando nada, es una forma de expresión. O un protocolo. No, es una forma de expresión. A ver, si a ti te dicen, oye, ¿qué vas a hacer? Sí, pues hay que esperar a ver qué deciden, no especulo. ¿Para qué especulo? No sé, porque pueden presentarse muchos escenarios. Uno es que sobresean, uno es que decidan regresar el proyecto, que planteen que debe tener modificaciones. Otra es que lo aprueben en sus términos. Otra es que no logren los 8 votos que necesitan. O sea, hay muchos escenarios posibles. ¿Para qué especulamos? Cuando se habla de esperar, a eso nos referimos. ¿Qué vamos a hacer? Pues hay que esperar a ver qué deciden para lo que tiene que ver con su determinación. Pero efectivamente respaldamos desde el Senado de la República la expresión de la compañera presidenta de que el año entrante se elegirán a las personas juzgadoras. Yo tampoco tengo ninguna duda. Bien, usted en su momento había señalado que podía no aceptar la renuncia de los ministros. ¿Continúan en esa tesitura? Eso lo decide el Pleno, pero ya es insustancial. Ahora sí que hay que esperar a ver qué determinan, pero ya no es importante, ahora sí que no es tema, no. Han ido a tal irresponsabilidad las ministras y ministros de la Corte que lo que pase con sus saberes no es importante. Yo creo que ellos más bien deberían pensar cómo quieren pasar a la historia. El PRI, de manera verdaderamente grotesca, dice que la historia nos va a juzgar. Los que reprimieron el 2 de octubre de 68 y mataron a estudiantes, jóvenes, mujeres y hombres. Los que reprimieron en 71, los que hicieron la guerra sucia. En la década de los 70 hicieron desapariciones forzadas, los que asesinaron a Lucio Cabañas, los que asesinaron a Genaro Vázquez, los que reprimieron movimientos campesinos, obreros, estudiantiles, los que a sangre y fuego se mantuvieron los últimos años, los que reprimían protestas electorales, vienen a darnos consejos, los desvergonzados. Cuando ellos se manifiestan hasta con majadería, hasta con provocación, con insolencia, sabiendo que no se les va a tocar un cabello. No tienen ninguna valentía ni ningún valor. Y dicen que la historia nos va a juzgar. Claro que nos va a juzgar. A ellos ya los juzgó. Están reducidos a su mínima expresión, están condenados a desaparecer. Ese es el destino del Partido Revolucionario Institucional, sin duda. Y la oposición para allá va, si no modifica su camino. Sí. ¿Han pensado en la eventualidad de que si la Corte fallara mañana y desconociera la reforma judicial, la eventualidad de que los jueces y magistrados digan no, pues no nos vamos porque la Corte declaró inconstitucional esa reforma y nos quedamos? Ya analizaron esa posibilidad. Primero, no hay una reforma, hay una Constitución vigente. El 15 de septiembre se publicaron los cambios a la Constitución y hoy, pero la precisión es importante, porque no es lo mismo una reforma que una Constitución. Hoy la Corte dice qué le gusta y qué no le gusta a la Constitución, se atreve a eso la Corte sin ninguna atribución. Por eso yo insisto que son el supremo poder conservador, se creen en el siglo XIX. En ningún lugar del marco constitucional tienen esa atribución, en ningún lugar. Y ellos provocan temerariamente una crisis constitucional. Si la Corte dijera no se pueden elegir a las personas juzgadoras, nosotros decimos sí se pueden y se van a elegir. Punto. Ya lo dije. Pues los jueces pueden decir lo que quieran. ¿Cómo lo sacamos? Pues con una elección. O sea, yo insisto que no especulo sobre el tema, pero lo que yo estoy diciendo es que en el año entrante se van a elegir a las personas juzgadoras. Punto. Pues ellos no tienen que reconocer nada. Quien tiene que reconocerlos es el pueblo. Ellos no tienen que reconocer nada. Ellos no los elige nadie. Ellos deciden lo que quieren, hacen lo que quieren, no le rinden cuentas a nadie, se distribuyen el poder judicial entre ellos mismos. Bueno, llegó la hora de la democratización. Yo no estoy diciendo ninguna otra cosa, porque no quiero que se tergiverse lo que estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que se van a elegir las personas juzgadoras. Punto. Eso va a suceder, porque yo vuelvo a preguntar, ¿por qué elegir a los ministros y ministras y a los jueces no? ¿Por qué elegir al Tribunal Superior
de la Sala Superior del Tribunal Electoral, a los magistrados, y a las magistradas y magistrados no? ¿Por qué elegir al Tribunal de Disciplina y a los jueces y a las juezas no? Seré curioso. ¿De dónde sacan semejante disparate González, Alcántara y Carrancá y el número de ministros y ministras que apoyaran eso? ¿Dónde estudiaron derecho? ¿Dónde estudiaron ética? ¿Quién los financia? ¿Quién los lleva a esa temeridad? Yo estudio derecho como lo que hago en todo en la vida, de manera autodidacta. Y soy mucho más serio que los ministros de la Corte. Llevo semanas diciéndoles que me digan en qué artículo de la Constitución sostienen las atribuciones que pretenden ejercer y que no tienen. Los medios han sido simpáticos en eso, ¿eh? Repiten todo lo que ellos dicen sin preguntarles dónde está su atribución. Nosotros les decimos es el 135 constitucional. En la sesión del viernes, lo único que teníamos que hacer era leer los votos de los congresos de los estados. En ningún lugar del 135 dice que hay debate. Nadie dijo eso. Nadie dijo que el PRI llegó a reventar. Nadie dijo que exigían hablar y hablaron todo lo que quisieran. Y cuando yo determiné que ya era suficiente, todos quisieron reventar la sesión. Yo estoy hablando de sustento legal, no de lo que a mí se me ocurre. Sí. No, a ver, una cosa es que estén en contra de los cambios a la Constitución. Y otra cosa es que la Corte tenga atribuciones para echarlos atrás. Vuelvo a retar a ti y a todos los juristas de la humanidad, no solo del país, de la humanidad, a que me digan dónde dice nuestra Constitución que el Poder Judicial tiene atribuciones para quitar artículos de la Constitución. Eso solo lo puede hacer el legislativo. No tiene ninguna atribución de legislador el Poder Judicial. Ninguna. ¿Dónde dice que si el artículo tal no les gusta lo pueden quitar? ¿Dónde dice eso? Por eso, no es un poder revisor de la Constitución, perdón, no. Es un poder que ejerce la interpretación de la Constitución, que juzga, pero no legisla. ¿Dónde dice? Yo te reto a que me digas en qué artículo de la Constitución dice que pueden quitar un artículo, que pueden quitar varios. Vuelvo a decir, ¿de dónde sacan que pueden elegir? ¿Por qué los ministros sí se pueden elegir y las ministras? ¿Por qué? ¿Y por qué los jueces y las juezas no? ¿Por qué los magistrados de la Sala Superior, del Tribunal Electoral se pueden elegir y los magistrados federales no? ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio? El Tribunal de Disciplina se puede elegir y los jueces y las juezas no. Pero ¿de dónde sacan esa atribución y esa discrecionalidad? Y que los defiendan es fuerte, no tienen facultades, no tiene ninguna facultad. Y yo no estoy diciendo más allá de lo que estoy expresando, valga la redundancia. Yo lo que estoy diciendo es que se van a elegir las personas juzgadoras. No estoy diciendo ninguna otra cosa, ¿eh? No estoy diciendo qué vamos a hacer todavía. Si ellos, por ejemplo, determinaran validar el proyecto de González, Alcántara y Carrancá. No he dicho qué vamos a hacer en ese caso, porque no quiero especular. Lo sabrán en su momento. Tenemos pensado qué hacer absolutamente, pero no lo vamos a adelantar. Sería ingenuo, porque además sería especular. ¿Para qué especulamos? Esperemos. Ahí cuando digo esperemos es, siguen las cosas su curso y si ellos intentan cambiar el curso de las cosas, nosotros responderemos. Sí, presidente, buenos días. Hay constitucionalistas que opinan en el sentido de que en la eventualidad de que la Corte hiciera lo que pretende de rechazar la mitad de la reforma y los poderes ejecutivo y legislativo no atender esa resolución, procede para evitar una crisis constitucional en la que todavía no estamos. Exacto. Sería convocar a una consulta popular para que sean los electores, los ciudadanos los que decidan. ¿Qué opina usted al respecto? Pues no es mala idea, fíjate. No es mala idea. ¿Quién decide quién tiene la razón? Pues el soberano, que es siempre el que tiene la facultad. Pero pues no estamos pensando en ello. Vamos a esperar a ver qué deciden. Lo que es un hecho es que el Poder Judicial no tiene atribuciones para hacer lo que pretende hacer. Porque, insisto, el propio González, Alcántara y Carrancá determina, en la única fisura que pudiera haber, que es el proceso legislativo, determina que no hubo violación del proceso legislativo. Es la única ventana que pudieran tener, ¿eh? Ninguna otra atribución tienen, ninguna otra. Sobre una constitución hecha ellos no pueden decir que sí y que no. ¿Para qué son las elecciones?
¿Para qué son los partidos políticos? ¿Para qué existe el soberano? ¿Para qué decide con su voto la gente cosas que quiere que se hagan? Si 8 personas van a decidir por encima de 36 millones. ¿Quién les dio ese poder? Nadie, nunca, en ningún momento. ¿Cuándo ha sucedido eso en este país? ¿Lo hicieron con la reforma petrolera y energética de Peña? ¿Lo hicieron cuando acabaron con los derechos laborales, metiendo el outsourcing? ¿Lo hicieron cuando privatizaron las pensiones de los trabajadores y trabajadoras? 6 billones de pesos tiene la banca extranjera. ¿Lo hicieron cuando liquidaron a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro? ¿Cuándo hicieron eso? Nunca. Frente a los brutales atropellos de las décadas del gobierno neoliberal, ¿cuándo la Corte se erigió como defensor del pueblo y de la Constitución? La respuesta es nunca. Y hoy que hacemos cambios en favor del pueblo, quieren detenerlos y pretenden que nosotros lo aceptemos. Sería un acto de irresponsabilidad nuestro, de traición al pueblo, que no vamos a cometer bajo ninguna circunstancia. Al pueblo no le vamos a fallar por ningún motivo, pase lo que pase. Buenas tardes, presidente. Preguntarle, en el marco de la comunicación que ustedes tienen con la Cámara de Diputados, ayer el diputado Ricardo Monreal enumeraba algunas reformas que podría haber en los siguientes días, por ejemplo, la eliminación de los órganos autónomos, también otras legislaciones secundarias que también tienen que ver con la reforma judicial. ¿Cuál es el panorama para los siguientes días, la ruta que se va a seguir aquí en el Senado de la República para las próximas sesiones? Protección animal, hay varias. Hay que recordar que se aprobaron 17 de las 18 iniciativas de reforma constitucional enviadas por el compañero presidente López Obrador. Y esas están en la Cámara de Diputados, fueron Cámara de Origen, y ellos son los que aprueban y nos las van mandando. Tenemos coordinación. Estamos trabajando de manera, con una comunicación muy estrecha, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, muy estrecha. Entonces ellos vamos determinando de manera conjunta y ellos van procesando, ¿no? Las cosas. Viene la de, que yo espero que esa tenga apoyo absoluto, la de que hay debate sobre prisión preventiva oficiosa, pero es un clamor popular que sea delito grave la extorsión, que es uno de los temas de inseguridad que está generando pues mucha indignación y hay que resolverlo. Entonces viene esa también. Gracias por acompañarnos hasta el final. Esperamos que este video les haya sido útil para entender más sobre el gobierno de México y el papel clave que juega Claudia Sheinbaum en la transformación del país. Si les gustó el contenido, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos pronto con más información importante sobre el futuro de México. Hasta la próxima.